Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Dios nos ayude para permanecer en sus caminos, en la verdad, en su Espíritu Santo y permanecer en Él, porque no es fácil en un mundo tan superficial, tan carnal, tan hecho por el hombre, por el espíritu del hombre, que es el diablo. Por eso dice que ninguna de estas obras quedará en pie cuando ya sea la limpieza de este mundo, lo que ya se viene encima. No va a quedar ninguna obra de las manos del hombre o de los hombres. Ciudades, grandes construcciones, como lo que podemos llamar hoy en día eh, grandes ciudades, edificios, ninguna obra de hombre va a quedar en pie. Entonces, cuánto más debemos depositar nuestra confianza en Dios. Pero es difícil, porque todos hoy en día tienen la confianza en el mundo. Y eso es lo difícil, que pocos son los hijos de Dios que han creído en Jesucristo, que han creído en Dios y que realmente viven ese reino, no solo de boca, sino de vida, de verdad, de espíritu. Eso es espíritu y verdad. El espíritu le da vida a la palabra salida por nuestra boca, o el espíritu le da vida a la letra. El espíritu es el que da vida, o sea, por medio del Espíritu Santo de Dios. Y comentarles acerca de el día y la hora. Algunos tienen mucha duda siempre con cuándo, qué acontecerá cuando el Señor venga, o quieren saber la fecha, el momento, el segundo exacto. Pues conforme se ven las cosas, conforme está la iglesia, se prepara el escenario preciso. Pero ese escenario preciso no hay forma que lo podamos ver acá abajo, nosotros, con ojos humanos. Porque nosotros tenemos señales. Esas señales pues ya están todas cumplidas, prácticamente. Realmente las señales antes de su venida se ha dado el escenario exacto, que están todas ya cumplidas, todas. Y que algunas faltaba, digo yo, años anteriores, que estaban casi todas cumplidas y algunas faltaba, pero ya a este tiempo se han cumplido exactamente todas, todas, todas. Y las que ya estaban se han vuelto a repetir. Y conforme la iglesia se detalla específicamente, claro, que sus señales antes de su venida ya están, pero es imposible que, aún siendo hijo de Dios y siervo de Dios, que lo podamos saber nosotros, aunque sea el profeta más profeta que hay. ¿Quién más profeta que Jesucristo? Que Él es el espíritu de la profecía. Él en sí es el espíritu de la profecía. Nadie hay mayor que Él en el reino. Por eso el Señor habla o hasta en el libro de Enoc habla, que todos los corderos, que son todos los que seguidores de Cristo, se transformaron en los corderos se transformaron en terneros, o sea, un cargo mucho mayor. O sea, todos se transformaron en terneros, porque el ternero que estaba a cargo, ese es Cristo, pero después llegaron a la casa y en esa casa todos se transformaron en terneros, todos se hicieron como Cristo. Dice, vosotros, para el discípulo, no hay mayor cosa que ser como su maestro. Y dijo, vosotros seréis como vuestro maestro, como Él. Entonces, cuando nosotros seamos transformados, vamos a ser semejantes a lo que Él es, igual. El libro de Enoc en una parte dice eso, que todos los corderos estaban en una gran fiesta en esa casa y se transformaron en terneros. Y el que era ternero se transformó en toro, algo así.
pero alguien con un mayor cargo. O sea, todos se transformaron como Él es, pero Él recibió todo a su cargo de Dios. Entonces, ahí se puede ver que Él es el que tiene la mayoría o el máximo poder entregado por el Padre a Él. Él tiene todo en sus manos. Él lo dijo. El Padre entregó al Hijo, le entregó todo en las manos del Hijo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Nada quedó fuera. Todo se lo entregó en las manos a Cristo. Prácticamente es como decir, yo soy y te entrego todo el poder a ti. Tú sabes administrarlo. Yo tengo todo. Quiero dejarlo todo en tus manos. Tú administra toda mi casa. Porque sé que tú eres mi hijo, conozco tu corazón, he puesto mi espíritu en ti y tú eres capaz de hacer esto. Yo te entrego todo. Eso hizo Dios con Cristo, con el primero que Él creó, con el primer templo que tuvo. Pues Dios no tenía dónde posar tanto poder y tanto todo, pues lo posó en Él. Lo posó en Él, su espíritu, su mente, su sabiduría, su entendimiento, su poder, todo lo posó en Cristo. Por eso Él es la imagen visible del Dios invisible, del Padre, del que está en todo lugar. Y Él es el Hijo, el primogénito, lo que hizo sobre todo. Él fue lo primero que Dios hizo. Y que nadie conocía de Él. Él reveló a su Hijo, a nosotros. Por eso dice que, oh Padre, te agradezco porque has revelado estas cosas a los pequeñitos, a nosotros. Y no a los que se creen grandes. Reveló el secreto del reino de los cielos, reveló a su Hijo. Entonces el Señor siempre ha engrandecido a los humildes. Porque Él entregó todo lo que Él es. Él dio todo lo que Él es para salvarnos a nosotros. Él dio a su Hijo. ¿Qué amor más grande? Dice que si Él no estimó siquiera dar a su Hijo primogénito por nosotros, ¿ustedes creen que Él estimará también junto con Él entregar todas las cosas? Entregarnos todas las cosas también a nosotros junto con Él. Claro que Él lo recibe de la mano del Padre y Él lo va a distribuir a nosotros que somos sus siervos. Por algo es nuestro Señor. Entonces, si Él no tomó a mal entregar su Hijo, ¿ustedes creen que Él no va a querer también entregarnos todo junto con Él? Bueno, a eso va, para engrandecer el nombre de Cristo como Él es el mayor. Él es el Señor de todo, de ángeles, de todo está en su mano, de Él. O sea, para que no quiten el respeto a Cristo. O sea, si Dios le dio gloria a Él, o sea, pobre de los que quieran quitarle esa gloria, no están de acuerdo con el Padre, y los que no están de acuerdo con el Padre no están de acuerdo con Dios mismo. Entonces, si Él le entregó todo a Cristo, todo lo de su casa, nosotros no podemos quitarle la gloria que le fue entregada a Él y desobedecerlo a Él. Entonces, mis amados, decirle que el Señor es el máximo de todo. Y si el máximo de todos, el Espíritu Santo, cuando Él estaba aquí, no le dio fecha ni hora, ¿quién somos nosotros, mis hermanos? Nosotros estamos aquí en carne, por Él, por su voluntad, por su Espíritu Santo, haciendo su trabajo, siguiendo su obra. Nosotros tenemos que movernos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a decir, ve allá, ve acá, predica esto. Hoy día ve, no vayas, porque yo estoy preparando corazones que sientan necesidad de la palabra. Estoy haciendo esto. Él nos guía. Porque si nosotros nos guiamos a nuestro propio parecer, no estamos siguiendo la obra de Dios, la obra de Cristo. No hay otra manera de seguir el reino. No hay otra manera. La forma de seguir el reino es moverte en el Espíritu. Y que el Espíritu nos guíe, porque Cristo está ahí arriba suplicando por nosotros. Pero nosotros también tenemos que movernos en su Espíritu, porque Él sigue su obra. Por eso esto no es nuestro, mis hermanos. No hay nada de qué gloriarnos. Por eso dice,
esto no es por obras. No somos salvos por obras, sino por gracia, por la gracia de Él que nos da en nosotros, por su Espíritu Santo, para que nadie se gloríe. O sea, no podemos nosotros entrar en judaísmo de entrar a gloriarnos en nuestras propias obras, cuando no somos salvos por esas obras. Él nos mueve por obras, Él hace obras en nosotros, pero todo es de Él. Y gloria a Dios que nos utiliza a nosotros, porque somos santificados y somos librados del presente tiempo malo. Entonces, hemos dejado mucho de buscar lo espiritual y estar mucho en lo material. Y eso nos separa mucho de Dios, porque nuestra confianza, podemos por la boca decir mucho, pero nuestra confianza muchas veces está en nuestro trabajo, en el dinero, en las cosas materiales. Cuando eso nos falta, es peor que si nos faltara Dios. A los ojos carnales, claro, porque realmente que nos falte Dios en lo real, no en el mundo, ni en la mente del mundo, en lo real. Cuando nos falta Dios, pues ya, no hay nada más que te pueda faltar, te falta lo máximo. Pero en los ojos carnales, cuando nos faltan esas cosas, es como ya te afligiste, ya perdiste la esperanza y perdiste la fuerza. Entonces, en eso, mis hermanos, la humanidad está muy perdida en eso. Y se lo habla a la iglesia, y no dividiéndola. Para mí la iglesia y para Cristo, para Dios, para Él es una. Pero hay 7 espíritus, son 7 espíritus enviados al mundo entero, que son sus 7 iglesias, y ellos los reprenden en Apocalipsis. También está la duda de que si la iglesia va a pasar tribulación. Eso no hay que dudarlo, porque está escrito, está profetizado en todos los profetas, y en todas partes Él probó a su pueblo, lo probó, le avisó antes como lo está haciendo, le anunció lo que venía, por medio de sus profetas, por medio de los que le seguían fieles a Él. Predicó prácticamente, predicó por sus profetas, anunció lo que venía, no lo querían oír, no querían creer la palabra de Dios y siguieron tal cual su corazón carnal. Y murieron. Pasó siempre, siempre ha pasado eso. Y pasaron gran tribulación. Recalcar que el que lee Apocalipsis, las 7 iglesias, los mensajes de las 7 iglesias, hay una iglesia, Filadelfia, que Él le promete que la librará de la hora de la prueba. La va a librar, la va a guardar, la va a proteger. Pero dice, reconozco que eres pequeña y tienes poca fuerza, eso es poca cantidad. O sea, el que tienes ese espíritu alrededor del mundo entero, Él los va a guardar a sus hijos. Los va a guardar, los va a proteger de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Pero al resto de las iglesias, a todas les llama al arrepentimiento. O sea, quiere decir que hay más cristianos, más parte de la iglesia que están en Cristo, que se dicen cristianos. Son 7 iglesias y a una le reconoce y no le reclama nada en contra, pero le dice que retén lo que tienes para que nadie quite tu corona, que lo retenga, que no lo suelte. A una sola. Y reconoce Él que es pequeña, reconoce que son pocos los que están ahí, para que vean las dimensiones en proporciones, en número hoy en día. Y son 7. Entonces quiere decir que 6 espíritus, que son mucho más grandes, que son mayores, hay más cantidad. A todos esos los reprende por algo malo y no les promete que los va a librar de la hora de la prueba. Quiere decir que la mayor parte, estamos hablando de 7 iglesias, una de ellas que Él reconoce que es muy pequeña, la va a librar de la hora de la prueba. Que guarde lo que tiene para que nadie le arrebate su corona. Para empezar, el diablo o todo lo que está en el mundo, que también es el diablo. Y a 7, 1, 2, 3, repitamos 7 veces este puño. Ve la cantidad diferente, que es mucho más grande. Por eso dice que muchos son los que serán llamados. Muchos van a ser llamados, hablando en cantidad, una cantidad. Perdón, se está acabando la luz. Se está atardeciendo ya, una cantidad muy grande, por ejemplo, hagamos así un bolo, una cantidad muy grande van a ser llamados
pero pocos los escogidos. Entonces, así una cantidad de grande en la iglesia de hoy en día que está tibia, que no le importa lo de Dios, que dicen que le importa, que son celosos de Dios, pero quieren el evangelio cómodo, quieren no hacer nada, no quieren predicar, no tienen celo de Dios, no aman a Dios en verdad, pero ellos creen que sí. Y así un poco de esa iglesia, y lo comparamos a un poquito así, bien apretado, que son los pocos escogidos porque han seguido fiel, han guardado la palabra de Dios. Entonces, en el orden que habla la venida de Cristo, vendrán falsos profetas, nación contra nación, pueblo contra pueblo, guerra, rumores de guerra, terremotos en distintos lugares. Cuando veáis todas estas cosas, será principio de dolores, luego habla de otras cosas, de que vendrán falsos, no vais en pos de ellos, estarán en el desierto, no vais en pos de ellos, porque yo ya dije, porque la venida del Hijo del Hombre dice, y luego dice, no hablando que Él ya haya, que venga, sino que están pasando todas esas cosas todavía. Y luego dice, y se estremecerán las potencias de los cielos, las estrellas de los cielos caerán. Y luego de todas esas cosas aparecerá una señal en el cielo. Y vendrá el Hijo del Hombre con grande estruendo. O sea, ese es el que esperamos nosotros, no a los que van a aparecer antes en el desierto diciendo yo soy el Cristo, o está allá en los aposentos. No, la señal de Él se va a notar. O sea, primero el sol, las potencias de los cielos serán conmovidas, y luego de todas estas cosas aparecerá la señal del Hijo del Hombre con grande estruendo, y reunirá a sus 7 escogidos de los 4 vientos, o sea, del mundo entero, y los muertos en Cristo serán resucitados primero, y luego los que están vivos serán arrebatados, no hay rapto, no dice rapto en ninguna parte, arrebatados en el aire para recibir al Señor en el aire. Entonces ahí puedes ver tú el orden de las cosas, que sí van a pasar cosas, sí va a haber tribulación, y hay tribulaciones que no están escritas ahí, como lo que el Señor me ha dado a predicar, que esas tribulaciones son lo de desastres naturales y luego guerra, que no están detalladas ahí porque son tribulaciones precisas para su iglesia, precisas para su pueblo, para reparar la casa, para limpiar su esposa antes de su venida. Porque si Él no limpia a su esposa, esas tribulaciones son precisas. Cuando Él llama en la cizaña, el Señor le dice, atad primero la cizaña en manojos grandes para quemarla, y recoged el trigo, luego recoged el trigo en mi granero, le dice a sus ángeles. Entonces ahí pueden ver que el trigo se recoge después que la cizaña ya está atada y quemada. Y eso vamos a ver grande tribulación acá abajo. Pero el Señor va a estar con sus hijos, claro, con los que creen y están con Él, los va a proteger. Pero los que no, y los que se dicen ser sus hijos, pero siguen siendo cizaña, van a pasar gran dolor y grande tormento, y lo vamos a ver. Porque está prometido en el Salmo 91, en varias cosas, dice, y vuestros ojos verán la recompensa de los impíos. Nosotros vamos a ver el pago que van a recibir los que no, si quisieron creer a Cristo Jesús, los que no cambiaron de corazón, porque dice, en todo dice, el que creyere en su corazón y fuese bautizado será salvo. Y creer en tu corazón no es solo una boquita hablando diciendo soy de Cristo, creo en Cristo. Es algo mucho más profundo, es espíritu y verdad. Entonces, mis amados, sí vamos a ver cosas acá abajo. Eso del rapto suena muy bonito, porque es mientras vienen todos los problemas más grandes y nosotros somos llevados y arriba y todo, pero el arrebatamiento es lo que está escrito. E incluso habla una parte también que luego de que pasaron muchas cosas, todos los muertos en Cristo descansarán
de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahí de nuevo habla de obras. No somos salvos por gracia, no por obras, pero las obras sí existen, sí hay que estar haciendo, trabajando para el reino. O si no, ¿a qué fuimos llamados? ¿A qué fuimos llamados como hijo de Dios, como siervo de Dios? Un siervo trabaja. Si ya no había más que hacer, no había que predicar, no había nada que hacer, pues yo creo que todo era entonces irse al cielo y ya. Y entonces no, mis amados, tenemos que trabajar. Sí va a haber tribulación aquí en la tierra, sí vamos a ver esas cosas y las estamos viendo ya, la recompensa de los que no quisieron creer en Dios, de los que no quisieron cambiar. Vean las cosas en Venezuela, cómo se están levantando líderes obstinados que tienen poder y cargos que son importantes mundialmente en el mundo y que son gente obstinada, que son gente dura de corazón, que en cualquier momento uno u otro va a levantar la mano contra el otro y se van a armar las tribulaciones. Y no solo las tribulaciones vienen de parte de esa guerra, sino que vienen aparte de plagas, de enfermedades. Y el Señor ya lo sabía y lo profetizó, mis hermanos. Entonces, nosotros debemos confiar en Dios. Él es nuestra fortaleza, nuestra confianza. No el dinero, no la comida, no las cosas de acá abajo. Yo me confío en Dios, mis hermanos. Si yo puedo comer hoy, yo le agradezco a Él. Y si no puedo comer hoy, también le agradezco a Él, porque está escrito, dice, si comemos por el Señor, comemos, para darle gracia. Y si no comemos por el Señor, no comemos, para darle gracia a Él. Entonces todo es para darle gracia a Dios. Y confiando no en el pan de la tierra, ni en la comida de la tierra, ni en las cosas de la tierra. Hay que confiar en Dios primeramente, mis hermanos. Muchos se han desenfocado de eso. Dicen ser de Cristo, dicen muchas cosas, pero se han desenfocado totalmente, mis amados. Se han desenfocado. Entonces, mis amados, decirles que sí vamos a ver cosas, que sí vamos a pasar por cosas. Tanto así que yo les digo que en la revelación, en las visiones, en los sueños que el Señor me ha dado, que son verdaderos, yo he visto que aun cuando ya estaba todo destruido aquí en la tierra, o sea, me refiero a las casas y cosas así, estaba más desierto, esto más desértico, porque se nota que habían habido explosiones, guerra. Aún me acuerdo que me tocaba ser golpeado. Y yo sé qué va a pasar. Y me golpeaban. Y eran como grupos de niños y jóvenes que buscaban sobrevivir porque estaban sin sus padres, habían perdido mucha familia, andaban ocultándose. Y no había comida, no habían cosas, estaba todo así. Ellos me golpeaban. Entonces, son cosas que tienen que suceder, mis hermanos. Y yo aquí estaba, aún quedaba trabajo que hacer, porque aquí vamos a quedar, mis hermanos. No sé el orden que dé Dios, porque Él va a ir sacando gente conforme la capacidad de cada quien para librarla a tiempo. Pero aquí Él va a tener de nosotros trabajando hasta el último grano que se pueda salvar de trigo. Y a mí claramente me mostró en mi revelación, o lo que Él me dio, que yo era de lo último que salía de la tierra. Pero eso es claro, que esta es la última generación. Pero yo era lo último que salía de la tierra, lo último. Pero en el momento de lo último, Él me entregaba un grande espíritu, o sea, el cual yo ya tengo, pero conforme las dificultades que tengo que pasar todavía aquí, y todo lo que voy a estar viendo en esos momentos, cuando ya esté todo destruido, cuando la comida sea casi imposible, pues yo ya prácticamente voy a vivir por Dios sin nada de comida. Entonces, en ese momento el espíritu va a ser aumentado, pero eso ya va a ser para recolectar lo último del trigo, mis hermanos. Pero como decirles que el Señor ya viene. El Señor ya viene, hay que estar pendiente. El Señor va a ir sacando
a sus escogidos. Hay un arrebatamiento, pero vamos a ver ciertas dificultades, mis hermanos. Y yo les digo que mejor es morir en Cristo que vivir mucho tiempo acá abajo. Mejor es morir hoy en Cristo. Claro, morir en Cristo no es matarse o asesinarse, nada de eso. Es hacer la perfecta voluntad y vivir hasta lo que Él quiera, no atentando con nuestro cuerpo ni nuestra vida porque son de Él. Pero mejor es morir hoy en Cristo que vivir mucho tiempo aquí en la tierra sin Cristo y perderte sin Cristo, porque de nada va a haber valido, de nada va a permanecer, nada va a prevalecer aquí, nada, mis hermanos, nada. Ni el oro, ni la plata, ni el dinero, nada. Todo esto va a tener que ser destruido, porque esta tierra fue contaminada, el pecado ya está a un nivel extremo, y el que tiene los ojos del mundo todavía va a decir que no, que el mundo aún hay diplomacia y esto y lo otro, pero es pura mentira y engaño del diablo. Lo que pasa es que nosotros, con el tiempo, Satanás nos engaña por los medios, por la música. Cada vez hemos sido más tolerantes a lo que Dios no le agrada, a lo que es el pecado, a lo que es homosexualismo, a lo que son deseos, depravaciones sexuales, pornografía, que ya prácticamente lo que años atrás era pornografía, hoy en día es solo moda, son películas, son cosas que muestran cosas de desnudez del cuerpo, pero no. Hoy en día lo que le llaman pornografía ya es depravación sexual, donde muestran cosas, mejor ni decirlo, mis hermanos. Pero prácticamente están mezclados humanos, hombre y todo ahí entre medio. Hombre, mujer, ya eso ya son cosas infernales. Y eso lo llaman un poco imprudente. Aunque toda la humanidad hoy en día está contaminada y con deseos de ver esas cosas. Entonces, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado. Estamos viviendo tiempos peligrosos. La iglesia está pereciendo. El diablo la está engañando. Y es parte del fuego, mis hermanos. Oye, si en lo poco nos soportan, ¿cómo irán a soportar cuando venga la aflicción total? Cuando no haya comida, cuando estemos semanas, meses sin comida, sin agua. ¿Qué fe va a haber para poder vivir por Dios? Porque el que no tiene fe no puede recibir de Dios, mis hermanos. El que no tiene fe no va a recibir de Dios y te vas a morir de hambre. Pero el que tiene fe recibe espíritu de fuerza, recibe palabra, recibe sanidad, recibe milagro, recibe comida de lo que no se ve, recibe comida en este mundo que se ve. Entonces, si no hay fe, no podemos ver la gloria de Dios. Dice que no te he dicho que si tienes fe podrás ver la gloria de Dios. Entonces ahí vamos a ver la verdadera gloria de Dios. En el momento de la aflicción somos probados verdaderamente, mis hermanos. Y debemos estar preparados. ¿Y cómo estamos preparados? Viviendo en Él, confiando en Él. No en la carne, mis hermanos. Si vivimos en la carne, en ningún esfuerzo, en ningún ayuno, sin leer la palabra, sin orarle, sin pedir discernimiento, sin vivir en el Espíritu, sin arriesgarnos, no vamos a vivir en Dios. Gigi Ávila, él mucho tiempo el Señor permitió que predicara rapto o algo así. Pero al que Dios justifica, ¿quién lo acusará? Nadie. Él era hombre que se tiró 40 días de ayuno, 18 días de ayuno, que era tanto que el Señor mismo se le aparecía, que él ya no se podía el cuerpo y se levantaba. Eso es alguien valiente, eso es alguien que logra ver lo espiritual. Y él es un hombre que vivía no por la carne, él vivía por Dios. Esos hombres son los que ellos viven y aunque estén débiles le oran a Dios y pueden levantarse porque saben que la comida no es lo más importante. Tal cual lo dijo Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que dice de Dios. Y el hermano, por ejemplo, él muchas veces no podía nada de fuerza en su cuerpo y llegaba al Señor Jesucristo, la palabra, el verbo de Dios, lo que sale de la boca de Dios. Y le decía, toma fuerza, levántate, estás bien, vive. Y vivía, él se levantaba y lo vio y lo vivió. ¿Cómo no creer cuando ya has vivido eso? Esos son los hombres que tienen la fuerza para de creer y recibir las cosas del reino de los cielos, mis hermanos. Porque creen que donde él iba ocurrían milagros y sanidades. Porque se esforzaba en el reino. Se esforzaba en el reino.
Pero si estamos como glotones, como perezosos, como ociosos, preocupados del mundo, de las ganancias, del dinero, y dejamos de lado el reino de los cielos, la oración, para no caer en tentación, el ayuno, la palabra, vivir en Dios como hombres de Dios, como iglesia de Dios, pues no tenemos nada, nada, mis hermanos. Y en el día de la prueba, de la aflicción, vamos a morir de hambre, porque vamos a tener la confianza en pan, en medicamento humano. Por favor, Dios es nuestro sanador. Es que es increíble pensar que hay tantos cristianos que incluso se ven muy espiritual y reciben visión que a la verdad parece real, pero la visión lo que más se enfocan es que es muy necesario que guardemos alimento, agua, comida, medicina, mira, medicina, mis hermanos, y todo eso. Oye, y la fe en Dios. No estamos depositando más la confianza en la comida, en el agua de la tierra y en la medicina de la tierra, de hombre. ¿Y la fe en Dios dónde está? Oye, el que no tiene fe no va a agradar a Dios, mis hermanos, porque no puede recibir del reino de Dios. Entonces, ¿cómo pueden hablar que ese es el aceite de la unción? Estar lleno las copas del aceite del Espíritu, de la unción del Espíritu Santo. Si estamos hablando de comida, bebida, de medicina, terrenal, y no confiando en Dios, mis amados. ¿Será del Espíritu Santo eso? ¿Será que estamos en el Espíritu Santo? Pues no, mis hermanos, no. Se los digo con todo amor. Dejemos de tener ese corazón mezquino, ese corazón malvado que piensa que es bueno, que piensa que es de verdad de Dios, cuando lo único que quiere es salir de este mundo sin rajuños, sin sacrificios, sin nada, estar en las bodas mientras los de acá abajo se queman y se mueren. Pues así no, mis hermanos. No, ese no es el corazón de Cristo, no es el corazón de Dios. Nosotros somos convertidos de Dios, somos hijos de Dios, somos guerreros del reino, así como Cristo. Entonces nosotros no vinimos aquí a vivir en la comodidad, vinimos aquí a luchar por salvar las almas, a luchar en esta guerra espiritual, a luchar, mis hermanos. No a estar cómodo, no a querer puro recibir y no dar nada. Puro recibir amor, protección, sanidad, milagro y no dar nada. Y no me refiero a dinero, porque el dinero no salva las almas. Me refiero a dar esfuerzo, espiritual, amor del Espíritu, los dones del Espíritu, y guardarse en el Espíritu y en los dones del Espíritu, para poder estar fuertes para el día de la aflicción, la hora de la prueba, el día que nos toque batallar contra las potestades del infierno, cuando nos toque ir a predicar, cuando nos toque el Señor enviar a un lugar y estar firmes en fe, en fuerza, confiando en Él y no en nuestro propio ser, nuestro propio conocimiento. ¿Cuántos predicadores se levantan y dicen, ¿quién eres tú? ¿Has predicado a alguien alguna vez? Yo he predicado esto, yo me sé la Biblia, yo sé esto, yo soy teólogo. Y confían más en sí mismo y en su propio conocimiento. Y dejan de lado la gloria de Dios. Dejan de lado la fe en Dios. Mis hermanos, ¿qué está pasando en el reino de los cielos? ¿Qué está pasando en este tiempo? Esto ya está comenzando, la venida del Señor está el hacha puesta en la raíz de los árboles. Está Él a las puertas. Las señales están todas cumplidas. Van a empezar grande tribulación y aflicción en el mundo entero. No miren lo de Venezuela como algo muy lejano en su país. No lo miren así, mis hermanos, en serio se los digo. No lo miren así. Porque Dios es el que tiene el hacha puesta bajo la raíz. Y Él va conforme Él quiere, ordenando las cosas.
hasta que se den cuenta que su palabra es infalible, hasta que se den cuenta que todo lo que Él ya escribió fue para pasar, hasta que se den cuenta que todo lo que era profecía se hizo realidad, hasta que abran los ojos. Pero para algunos ya va a ser demasiado tarde, mis hermanos. El que no tiene fe no puede agradar a Dios. Dios los bendiga, Dios los ama, Jesucristo te ama. Esta es la obra de nuestro Padre, la obra de nuestro Dios. Nosotros somos siervos, nosotros somos vasos, somos utensilios de honra o para deshonra. El Señor sabe para qué hace a cada quien. Pero si el utensilio que quiere ser de deshonra se arrepiente, el Señor lo limpia y lo hace nuevo. Por algo habla de nueva criatura, alguien nuevo. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Él haga su voluntad para siempre. Nuestro Señor ya viene. El tiempo es corto. No debemos estar en cosas a medias. En este tiempo casi toda la iglesia ha estado a medias. El Señor ha levantado a hijos en todo el mundo con celo de su amor, con celo de Dios. Porque hasta esos hijos en un tiempo estuvieron mal. Y era una perdición, era una generación de pura perdición. Pero el Señor levantó a esos siervos. Y el Señor los está afirmando, como se afirma uno con otro ladrillo. Y ese ladrillo ya no es solo. Y el ladrillo solo ya no está débil. Porque un ladrillo afirmado con otro ladrillo y viendo que tiene otro ladrillo al lado y tiene otro ladrillo al lado, se hace una pared muy fuerte. Porque es muy difícil seguir este camino solo, viendo que todo el mundo está frío, que no le importa. Es muy difícil. En serio, mis hermanos, cuando tú no ves a nadie celoso de Dios, a nadie que de verdad ame a Dios, es difícil. Tanto que te vienen tantos ataques del diablo de querer seguir esto, que a lo mejor no es tan serio, y te empiezas a entibiar. Pero no, mis hermanos, hoy en día el Señor está levantando gente en todo el mundo. Y a donde vamos a ver que en algún lugar Él ha levantado a alguien celoso de Dios. De esos que parecen locos, fanáticos para el mundo. Y que aún para los mismos que se dicen de Dios y cristianos no los reconocen. Tal cual los fariseos no reconocieron a Cristo. En este tiempo se están levantando muchos en el nombre de Dios como hijos, con el Espíritu de Cristo, que los miles de religiosos, fariseos y todo eso no los quieren reconocer y los miran como locos, simplemente. Pero viene de parte de Dios, es una locura santa de parte de Dios, y a lo que llaman es santidad, arrepentimiento, y es las cosas del reino de Dios. La santidad, el arrepentimiento, lo puro, lo santo, lo verdadero, celo de Dios, la verdad del reino. No lo que el mundo quiere decir que es del reino de los cielos. O como hay gobiernos que financian las religiones y controlan ciertas cosas y ciertas religiones, como el gobierno de China, como las cosas que son permitidas religiones por el gobierno, porque tienen gran parte de engaño y son forma de manejar políticamente. Pero no pertenecen a Dios, porque lo que pertenece a Dios, viene el tiempo que va a ser perseguido, va a pasar grande tribulación, mis hermanos, y ahí van a ser probados muchos, a ver si son tan fieles, a ver si de verdad cumplen lo que a veces cantan, lo que a veces dicen, y lo que a veces le dicen a Dios, que todo por Dios, que nunca lo negaré, que no me avergonzaré de Él. A ver si van a pasar el fuego, porque viene persecución, porque está profetizado. Yo he leído varias partes en el Antiguo y Nuevo Testamento, que la iglesia viene persecución para la iglesia, sus altares, los lugares de congregarse van a ser traspasados. El profeta, el sacerdote, todos han fallado. Y todo eso va a ser traspasado, mis hermanos, va a ser perseguido, van a pasar vergüenza, los impíos se van a reír en la cara de ellos. ¿Y dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu Dios que te protegía tanto? Porque el Señor lo va a permitir, Y ahí va a haber el pueblo que es pueblo y el pueblo que no es pueblo. Y ahí va a haber los tibios que van a ser vomitados de la boca.
Van a ser sacados de la iglesia cochina que hay hoy en día. Porque la iglesia es una. Y da vergüenza si se juntaran todos los hijos de Dios, los buenos y los malos. Porque la mancha va a ser más grande que lo limpio que hay ahí. Y si la mancha es más grande, va a manchar lo poco limpio que hay ahí. Por eso el Señor no va a juntar toda la iglesia como uno solo, sino que va a juntar a los fieles como uno solo. Y los demás todos van a ser probados. Y los que pasen la prueba van a poder juntarse con el resto. Que es poquito. Los fieles que Él va a proteger. Los que no van a ser necesarios ser probados porque en todo momento van a estar con Él. Y aún en esos momentos de aflicción y prueba, ellos van a seguir con Él en todo momento. Aceptando aflicción, dolor y seguir adelante. Por eso, mis hermanos, hoy en día no es fácil seguir el camino de Dios, el camino de la santidad. No es fácil. Estamos viviendo los peores tiempos de la humanidad, los peores tiempos del pecado, el tiempo del fin, donde el pecado ha creado tanta forma de esconderse, de fingirse bueno, de fingirse tolerante, y aún en la humanidad y en las leyes de hoy en día, se ha ocultado de una forma que la humanidad lo hace más aceptable. Y no se da cuenta que lo que parece normal o que parece normal es pecado. Porque el diablo les hizo un corazón aceptable al pecado. Dios los bendiga, mis amados. Nuestro Señor ya viene. Él haga su voluntad para siempre. Y bueno, como está escrito, dice que le habla a las 7 iglesias y una muy pequeña parte va a ser librada. Pero al resto, a todas les demanda algo. Y le dice, no vaya a venir yo y quite tu candelero de tu lugar. Eso quiere decir que no, Él va a venir y va a encontrar que están fallando y no los va a librar de esa hora y los va a dejar acá abajo. Y el candelero significa que el candelero son 7 candeleros que están en la presencia del mismo. Y si Él quita ese candelero de su presencia, va a dejar de haber protección ahí. Va a dejar de haber que el diablo no, porque el diablo no puede entrar a su presencia. Pero si Él quita ese candelero de su presencia, el diablo va a poder entrar contra ese lugar. Y eso va a pasar. Y esa es la tribulación que viene. Eso significa que los altares van a ser traspasados. Que en las profecías del Antiguo Testamento dice que los altares van a ser traspasados, van a ser avergonzados y va a ser derrotada la gloria de Israel. Eso significa grande tribulación, mis hermanos. Pero Él siempre ha reservado un remanente pequeño, fiel, que va a librar. Dios los bendiga, mis amados. Nuestro Señor ya viene, el tiempo es corto y las señales ya están todas cumplidas. Hay que seguir trabajando en el reino, en el Señor, hasta lo que Él quiera. Esto es obra de Él, no de nosotros, ni decirle yo quiero ya que vengas. Oye, todos los que son hijos de Dios quieren que nuestro Señor ya venga. Pero también tenemos contradicción porque sabemos que aún queda trabajo, quedan una que otra alma que quiere escuchar. Entonces, nosotros tenemos esa contradicción, pero sabemos que la mejor orden viene del cielo. Y cuando Él diga, ya sabemos que está todo perfecto, cumplido, y que Él ya hizo su voluntad y ya nos podemos ir tranquilos. Por eso lo más perfecto es esperar la orden de Él cuando Él quiera. Dios los bendiga, mis amados. Vivamos en paz, tranquilos, gozosos en su Espíritu Santo, con su paz como Él la da, y no estemos afanados queriendo saber tiempos, cosas, desesperados. Hagamos su voluntad, vivamos en Él, confiemos en Él, que Él es nuestro Padre ayudador, nuestro amado y nuestro Dios santo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Amén.